Siempre me gusta comenzar las conferencias con una pequeña introducción o una pequeña contextualización de por qué es necesario entender la importancia que tiene el sistema hídrico, o por lo menos empezar a pensar el diseño de las ciudades teniendo en cuenta los ciclos hídricos en el territorio. En primer lugar, espera, ¿cómo va? Va un poco lenta la cosa, vale. En primer lugar, algo que todo el mundo sabemos, que es el concepto de metropolización, el hecho de que a día de hoy, desde el 2007, ya somos más de la mitad de los habitantes de la Tierra, digamos, de los habitantes vivimos en áreas urbanas, ¿vale? Esto es un hecho imparable, es un hecho que una realidad y al mismo tiempo algo que va a seguir creciendo, con lo cual nos hace entender, bueno, aquí un poco vemos los datos del 2010, obviamente si estos datos los actualizáramos, los porcentajes serían mucho mayores, pero es algo que nos escapa un poco de la realidad latinoamericana. Va un poco lenta la cosa, no sé si, o me pongo aquí, me acerco y ya está. Igual es un tema de que tiene poca pila o algo. ¿No? ¿Todo funciona? A ver. Bien, he hecho un poco como un zoom, ¿no?, de lo que es la realidad latinoamericana para ver que en este caso Chile no escapa a esa tendencia. El 89% de la población chilena ya vive en áreas urbanas. Aparte de que tenemos un grave problema de centralización, ¿no? Aparte de eso, que en este caso Santiago de Chile, bueno, y lo mismo ocurre, por ejemplo, ahora mismo yo estoy viviendo en Perú, es un proceso que también está en auge en Perú y en Lima sobrepasando ya los 11 millones de habitantes. El hecho de la metropolización en sí es algo que pone a las ciudades en el foco, en el punto de mira, y sobre todo pone en el punto de mira por una serie de razones. La primera, sobre todo por la manera que está tendiendo a crecer, digamos, la trama urbana. Una trama urbana en donde se lo está comiendo todo, absolutamente, donde la expansión urbana, la baja densidad, el sprawl urbano, de alguna forma lo que está haciendo es consumir terreno virgen y por lo tanto terreno que potencialmente antes era permeable, antes tenía unos recursos y unos beneficios hídricos que ahora están desapareciendo. Al mismo tiempo, y aquí un poco por eso decía la concesión de poner imágenes de Santiago, al mismo tiempo y en muchos casos este crecimiento es totalmente irrespetuoso y no habla de las dinámicas del propio territorio, ni entiende ni el paisaje ni el lugar donde se asienta. Y creo que el Cerro Alvarado es un buen ejemplo de ello. Por desgracia, los cerros isla aquí en Santiago están tremendamente maltratados en ese sentido. Al mismo tiempo, esa metropolización basada en la extensión urbana y, por supuesto, basada en la expansión derivada de la movilidad, sobre todo privada, ha hecho que las ciudades sean unos grandes focos de contaminación. Por desgracia, Chile tampoco escapa de esa realidad. En un estudio que hizo la ONU entre el 2010 y 2016 tenemos, digamos, el honor, por desgracia, de que Coyhaique es la ciudad más contaminada de Sudamérica. Lima es la primera ciudad más contaminada como capital de país. Chile está entre las 5 más contaminadas. Las emergencias ambientales que sufrimos, bueno, que yo sufrí o que seguís sufriendo todos los inviernos son consecuencia de eso, ¿no? En ese sentido, quería mostrar esta imagen porque me parece tremendamente interesante, y es que incluso la contaminación no es igual en todas las áreas de Santiago, ¿vale? Es cierto que su configuración geográfica, su configuración un poco de estar encapsulada entre los Andes y la cordillera de la costa, añadido al río Maipo, ¿no?, en la zona sur, lo que hace es que el aire, los vientos un poco hacen llevar a toda esa contaminación justamente hacia el extremo suroeste, hacia el extremo suroeste de la ciudad. Y quería en ese aspecto hacer una puntualización que me parece interesante, porque justamente esta zona de aquí es el área donde menos metros cuadrados por habitante de superficie verde hay. Quiero que os quedéis con eso, ¿vale? Que es la zona posiblemente a nivel socioeconómico de las zonas más pobres, también es cierto, pero es de los lugares donde menos área por habitante hay en Santiago de Chile.
Desde el punto de vista de la isla de calor, imagino que todos sabéis lo que significa. Las ciudades son un gran foco de emisión de calor, ¿vale? Son un gran foco, y en este esquema creo que se ve claramente las disonancias que hay entre la temperatura real que puede haber en un día y después la temperatura de la superficie, ¿no? De la temperatura de la superficie a lo largo de ese día, y en ese aspecto se ve claramente como la zona urbana es donde más divergencia hay entre esas dos temperaturas. En el caso de Santiago ocurre lo mismo y está también zonificado. Y podemos ver que la zona, e incluso la zona de trabajo, ¿vale? La zona donde actualmente estáis trabajando, o vamos a trabajar, mejor dicho, está dentro de las zonas más cálidas derivadas de ese efecto de isla de calor, y podemos incluso decir que entre la zona sur y la zona norte podemos hablar en algunas veces de 10 grados de temperatura, ¿vale? Es un tema tremendamente importante, ¿vale? En el sentido de cómo generar estrategias para favorecer la evapotranspiración y al mismo tiempo intentar reducir la temperatura. Todo lo que os estoy mostrando son razones de por qué es tan necesario el diseño del agua en el sistema urbano. Pongo esta imagen la saqué caminando un día que es una gran suerte el hecho de que se empiece a hablarse del río Mapocho como ese carril bici, ¿no? Lo digo porque esta imagen solo la pude hacer paseando justamente por ese cajón del río Mapocho, ¿vale? Este es el cajón del río Mapocho. Entendido, el río Mapocho es, creo que, el ejemplo de cómo no se debe entender una línea de agua, ¿vale? El río Mapocho no deja de ser una autopista de agua, un flujo de agua que no retroalimenta al entorno, que no está totalmente impermeabilizado, con lo cual todo ese agua que viene del deshielo de los Andes no se puede aprovechar y se está virtiendo directamente al océano, ¿vale? En vez de contribuir, como debería ser, en el propio ecosistema que rodea a toda la ribera del río Mapocho. Creo que este plano es muy significativo, me parece tremendamente claro, en el sentido de la poca correspondencia o la poca, ¿cómo decirlo?, el poco entendimiento que Santiago ha tenido respecto a su cuenca hidrográfica o su subcuenca hidrográfica. Y aquí podemos ver un poco cómo Santiago ha ido creciendo, y a medida que ha ido creciendo ha ido tapando esa red hídrica, ese tejido hídrico que es tan importante para nosotros, y al ir tapándolo lo que ha provocado es en muchas ocasiones, el canal San Carlos es un buen ejemplo de ello, que cuando hay episodios de lluvia importantes, la ciudad se colapsa, ¿vale? Y ni siquiera tienen que ser importantes, ¿vale? Porque a veces son 4 gotas reales, no es una lluvia fuerte, pero la ciudad literalmente se colapsa porque va acumulando hasta llegar a los puntos bajos, y se generan situaciones que creo que todo el mundo conoce. ¿Esto qué provoca? ¿Vale? El mal entendimiento, el hecho de que urbanicemos de una manera de entender la ciudad como una gran cubierta impermeable, porque eso es lo que estamos generando, utilizando materiales impermeables, materiales con muy poca porosidad, lo que está generando es que pasemos de un estado de permeabilización en torno a un 28%, a un estado donde la... ¿Cómo se dice? Que se me ha ido la infiltración, disculpad, la infiltración esté rondando un 30%, a que estemos en un escenario de infiltración que no sobrepasa el 15%. Frente a esto, entre el 55 y el 100% del agua lluvia, estoy hablando, lo que hace es que la desperdiciemos, que tendamos a entubarla, y que nuestra idea es una idea muy ingenieril, todo hay que decirlo, el hecho de que entendemos que el agua hay que sacarla lo más rápido posible. Esto es lo que no debemos hacer, lo que debemos evitar con nuestros diseños urbanos. A todo esto, a toda esta contextualización, hay que añadirle una realidad, aunque muchos gobernantes quieran seguir negándolo, que es el cambio climático, ¿vale? El cambio climático viene dado por una escasez y por una crisis hídrica y por un estado de estrés hídrico real, en donde la zona central de Chile es la gran víctima.
¿vale? Esto fue un trabajo, bueno, son imágenes de un trabajo que realicé en la Universidad Diego Portales durante 4 años a consecuencia del incendio de Valparaíso de 2014, ¿vale? Y aquí en esta imagen satelital podéis ver, quizás es un poco oscura, pero podéis ver el lago Peñuelas en el 2003 y el lago Peñuelas en el 2016. No estamos hablando de 50 años, ¿eh? Quiero decir, mirad un poco la grave situación hídrica que tenemos en la zona central del área metropolitana de Valparaíso, que es tremendamente grave. Es una realidad con la que debemos trabajar y es una realidad que va en aumento, por desgracia. En ese sentido, también quería mostraros esta otra imagen que fue derivado de este proyecto que, insisto, duró 4 años, que es esta sección un poco de lo que sería la sección del territorio que iría un poco desde Santiago hasta la costa, hasta la zona de Valparaíso, y me quedo con 2 cosas. La primera es que ha habido en estos últimos 15 años, y esto fue todo por mediciones del Instituto de Geografía de Valparaíso, ha habido un aumento en la zona central de temperatura de 0,76 grados. 0,76 grados puede parecer una tontería o puede parecer muy poco, pero esto ha significado que el nivel de nieve se ha reducido en su altitud, en su isoterma, en 100 metros. Hemos perdido 100 metros de nieve en los Andes debido a ese aumento de 0,76 grados de temperatura. Eso es muchísimo, eso es una barbaridad, ¿vale? Entonces, tenemos menos nieve, tenemos por lo tanto menos agua y al mismo tiempo el cambio climático lo que está generando es que el número, en este caso, y aunque igual puede sonar un poco chocante, la cantidad de agua al año que cae en la región es prácticamente la misma que hace 15 años, el problema es que cae de una manera mucho más concentrada. Al caer de una manera más concentrada, más rápida, más difícil de evacuar, entonces son oportunidades reales que tenemos para poder retenerla, ¿vale? Esto es un poco, me parecía importante hacer esta contextualización siempre enfocándome en una realidad no de otra zona, sino de realidad de Santiago, pero que es extrapolable a cualquier parte del mundo, por desgracia. Y esto es un poco lo que ocurre, esta es una imagen de México, pero esta podría ser una imagen de Santiago perfectamente, porque en los 4 años que viví aquí esta imagen se repetía prácticamente todos los inviernos, ¿vale? Estas son las consecuencias del mal entendimiento que tenemos sobre la ciudad. Unas consecuencias que por desgracia los que están conllevando es que el nivel freático cada vez sea menor, porque sí que nosotros recurrimos al agua freática para poder subsistir de alguna manera, y que el agua de lluvia, que es un elemento natural, es un recurso natural, es un recurso limitado y es un recurso tremendamente valioso, no lo estamos teniendo en cuenta en nuestras estrategias de diseño, ¿vale? Con lo cual nuestra manera de entender la ciudad es totalmente insostenible. En ese sentido, tenemos que empezar a pensar y tenemos que cambiar el chip como arquitectos, urbanistas o diseñadores que somos para entender nuestros proyectos desde el punto de vista de generar una gestión integral de los recursos hídricos. Aquí pongo como las 2 escalas de actuación. La primera de ellas es referida a la cuenca, ¿no? La cuenca, cuando trabajamos con agua y sobre todo a nivel territorial, es nuestra gran unidad, nuestra unidad de medida, ¿vale? Aquí no hay límites administrativos, es la cuenca la que nos determina nuestra área de trabajo, ¿vale? No lo olvidéis nunca cuando trabajéis con agua y territorio. La cuenca es nuestra unidad de medida. Pero en lo que se refiere al ámbito urbano, debemos hablar de la gestión integral de aguas urbanas, ¿vale? Que es una subparte de esa gestión integral de los recursos hídricos. En ese sentido, y ya un poco metiéndonos en materia, aquí, bueno, todas las imágenes, más o menos lo digo, están referenciadas, lo digo porque creo que es interesante que toméis nota de dónde se han sacado las imágenes, en este caso, ya sea porque son estudios que trabajan con agua, ya sean porque vienen de informes o guías vinculados a sistemas urbanos de drenaje, son buenos referentes que podéis tomar a la hora de trabajar con temas de agua. Lo digo, no lo voy a citar, pero tomad notas si consideráis adecuado, porque también podéis ir generando vuestra biblioteca personal, digamos, en temáticas de agua.
En este sentido, me gusta mucho, ¿no? Un poco más que el tema o el concepto de diseño urbano sensible al agua lluvia, ¿no? Un poco lo que denominamos todo el mundo SUTS, ¿no? Pero el diseño sensible. Y en este sentido no es más que entender que nosotros podemos de alguna manera reinvertir de nuevo esa situación natural, ¿no? que tienen las áreas antes de ser antropizadas, antes de ser urbanizadas, revertirlo en la medida de lo posible para volver de alguna manera a cerrar el ciclo hídrico, ¿vale? Este es el objetivo que tiene todo este tipo de propuestas. No es una propuesta autómata en el sentido de que necesita directamente, por ejemplo, del sistema de evacuación, es un elemento complementario, ¿vale? Que lo que hace es enriquecer para favorecer el cerrar el ciclo hídrico. Un poco aquí muestro, creo que esta imagen se mostró ayer, pero bueno, la dejé porque me parece interesante el mantenerla. De alguna manera, si esto es el ciclo natural, ¿vale? Generalmente es como la economía circular, que ahora se habla tanto, pues el agua también es una economía circular, ¿vale? Si tendemos a la sostenibilidad tenemos que hablar de círculos, de ciclos cerrados. En ese sentido, nosotros, el mal diseño de la ciudad, se está entendiendo que lo que llueve directamente se evacúa, ¿vale? Siempre esa visión ingenieril de entender como un elemento negativo la lluvia, como un elemento de desaprovechamiento, y lo que hay que intentar en nuestros proyectos no es eso. La evacuación tendrá que ser solamente solamente se realizará cuando sea necesario, únicamente en ese caso, ¿vale? Tenemos en la medida de lo posible mantener el agua lluvia, ¿vale? Porque es un bien muy preciado, y en ese sentido no solamente retenerla para tener unos depósitos de agua a los que recurrir, sino también para favorecer la evapotranspiración, que ayudará en cierta medida a reducir tanto la contaminación como a reducir la isla de calor, ¿vale? Me he hecho como 4 criterios que me parecen interesantes a la hora de abordar cualquier proyecto de sistemas urbanos de drenaje sostenible. El primero de ellos es pensar en pequeña escala. Me parece interesante el hecho de no entender que queremos abordarlo todo y solucionar un poco los problemas hídricos de toda la ciudad, sino que podemos actuar a pequeña escala con una zona como muy definida, muy determinada, en donde nosotros podamos manejar, y de ahí un poco vuestras áreas de estudio que son definidas, que son determinadas, porque de esa manera lo que tenemos es que intentar generar dispositivos que puedan funcionar a lo largo de la ciudad, que sean, digamos, autosuficientes o que funcionen por ellos mismos, no que no dependan de un sistema integral. En ese sentido, y lo engancho con el segundo criterio, que es controlar el origen. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tenemos que evitar, y por eso digo que cada uno de ellos, en cierta manera, sean autosuficientes para evitar lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que las aguas empiezan a converger en un punto hasta que llega a colapsar el sistema. Lo que hay que evitar es eso, lo que hay que hacer es que todos los sistemas funcionen de una manera más o menos independiente, para evitar que si uno falla, no falle el resto. ¿Comprendéis? Es un sumatorio de actuaciones, ¿vale? Es un sistema, hay que entenderlo como un sistema de actuaciones. El tercero, es utilizar soluciones sencillas y naturales. A lo que me estoy refiriendo es que evitar en la medida de lo posible utilizar materiales o elementos a los que habitualmente estamos habituados a la hora de diseñar espacio público, sobre todo, y tender quizás a utilizar vegetación nativa, a utilizar grava, a utilizar arena, a utilizar rocalla, hay que decir, materiales que un poco que vemos en áreas no antropizadas, ¿no? Volver a traer esa filosofía del área no antropizada, del área natural, traerla a la ciudad. Y por último, crear infraestructuras y entornos multifuncionales. Esto quiero decir, quiero que entendáis que cualquier lugar de la ciudad puede ser un potencial proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible, ya sean calles, ya sean techos o tejados, ya sean veredas, ya sean áreas deportivas. Cualquier lugar puede ser un potencial proyecto,
¿vale? En ese sentido, no solamente hay que entenderlo como un lugar para recoger o para infiltrar aguas, sino que puede tener otros usos, puede tener uso recreativo, puede tener uso ambiental, etcétera, etcétera. Es tremendamente importante empezar a generar dispositivos multifuncionales. Aquí un poco ya nos metemos en materia, ¿vale? Os iré enseñando ejemplos visuales. Imagino que ya os habrán explicado un poco cómo funcionan o cuáles un poco las reglas básicas de un sistema urbano de drenaje sostenible, en donde tenemos que transportar, tenemos que contener, tenemos que infiltrar, tenemos que tratar. Todo ese proceso, ¿vale? Todo ese proceso es el objetivo, ¿no? A seguir, ¿para qué? Para cerrar ese ciclo hídrico y de alguna manera volver a entendernos con el sistema natural en el cual es nuestro soporte, ¿no? Muestro imágenes que me parecen interesantes desde el punto de vista de que uno de los puntos de inicio, por ejemplo, podrían ser las recogidas de lluvia de los tejados, ¿no? Las recogidas de lluvia de los tejados podrían ser el punto inicial, lo digo sobre todo empezar a introducir en vuestros proyectos, ¿no? El lugar donde a partir de ese punto podemos empezar a dirigir las aguas que en la medida de lo posible, por favor, estén en superficie para favorecer esa evapotranspiración, para favorecer esa disminución de temperatura ambiente. En muchos casos también será conveniente que esos recorridos, esos transportes, si es posible, generarlos sinuosos. ¿Sinuosos para qué? Para evitar que se coja mayores velocidades, porque uno de los grandes problemas del agua no es tanto la escorrentía, sino a veces la velocidad de esa escorrentía. Hay diferentes maneras de entender esos sistemas urbanos de drenaje sostenible. En este caso voy a poner varias veces, como ejemplo a esta ciudad, a Portland. Portland en Oregón es, creo, una de las ciudades que más ha desarrollado el diseño urbano sensible al agua a todas las escalas, y un poco haré referencia a lo largo de esta exposición a esta ciudad. Aquí os muestro, por ejemplo, cómo es tratada una vereda. Es muy interesante porque en ese sentido lo que hace el ciclo del agua, el agua va entrando, saliendo, cuando esto se colmata sale y así continuamente. Eso tiene una doble función. Por un lado se aprovecha para el mantenimiento, que es otra de las que creo que es interesante, porque igual que pasa en Lima, peor, porque Lima tiene un clima desértico, pero aquí no nos sobra el agua tampoco. Aquí un grave problema que tenemos en muchas comunas es el tema del mantenimiento, ¿vale? Muchas comunas no tienen áreas verdes porque no tienen dinero para mantenerlo. Entonces, los sistemas urbanos de drenaje sostenible no solamente hacen bajar la isla de calor, no solamente hacen bajar la contaminación, sino que permiten, no digo a coste cero, pero permiten reducir enormemente el mantenimiento de muchas áreas verdes, ¿vale? Entonces también por favor, quedaros con eso, porque eso es esencial para muchas comunas que no tienen medios económicos. Entonces, en ese sentido, tenemos un sistema, ¿no?, de riego natural que viene dado por las aguas lluvia, y al mismo tiempo a generar este tipo de canales continuos, también generamos esa sinuosidad un poco, se va colmatando, se va llenando, va saliendo, va tal, también reducimos las escorrentías, ¿vale? A continuación os muestro, estos sistemas pueden ser tanto a nivel de parterre. Los parterres son que son las platabandas, ¿no? Las platabandas que vosotros tenéis aquí en todo Santiago, o a nivel individual cuando hablamos de alcorques, ¿no? De alcorques únicamente en árboles puntuales. Este ejemplo me parece tremendamente interesante por dos razones. Es un poco lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? Que no deja de ser el típico bordillo de la vereda, ¿vale? Es algo tan sencillo como el típico bordillo de la vereda, únicamente generándole esta hendidura. Al generarle esta hendidura, el agua que viene discurriendo por aquí, parte de ella entra en esta zona, ¿vale? Entra en esta zona, la cual incluso tiene una zona de frenada, tiene una zona de filtración de grava y después de fitorremediación. No me quedo tanto con esto, sino me quedo en el lugar donde está ubicado. Si os fijáis, está ubicado justamente en una zona de paso de peatones.
Es decir, aquí hay me parece un buen ejemplo de cómo gestionar o introducir una solución de sistema urbano de drenaje sostenible con una solución de traffic calming, bueno, de pacificación vehicular, ¿vale? De empezar a entender la calle no desde el punto de vista del vehículo, sino desde el punto de vista del peatón, pero también introduciendo estrategias sostenibles. En ese sentido es un poco estas orejas, ¿no? que un poco se le colocan, no sé si se llama aquí, bueno, estas orejas que se colocan en las veredas, que lo que hacen es de alguna manera salvaguardar o proteger al peatón, porque tiene muchísima más visibilidad a la hora de cruzar la calle. Nosotros, si le implementamos en sus esquinas sistemas urbanos de drenaje sostenible, generamos esa multifuncionalidad que os estoy comentando, ¿vale? Creo que es una imagen interesante. En ese sentido, aquí os muestro más imágenes, ¿vale? De cómo entender estos lugares. Todos ellos no tienen a veces que coincidir con pasos de peatones, pero también esta función de estos elementos es generar sinuosidad para el vehículo. El hecho de que el vehículo no entienda que camina por una línea recta, con lo cual es el dueño y señor de ese espacio, sino hacérselo difícil al vehículo. Y aquí tenemos una gran cantidad de calles locales en donde podemos implementar este tipo de soluciones. ¿Para qué? Para hacer frenar el vehículo y empezar a poner como protagonista a quien debería ser, que es al peatón, ¿vale? Entonces, entenderlo desde un punto de vista de seguridad y entenderlo desde un punto de vista de diseño, de pacificación del espacio público por excelencia, que es la calle. Una estrategia complementaria es la utilización de pavimentos mixtos, ¿vale? La utilización de pavimentos mixtos aquí se utiliza mucho, sobre todo, se utiliza más en Lima, ahora que estoy viviendo allá. Se utiliza mucho, por ejemplo, en áreas de aparcamiento, en zona de aparcamiento. Esto es un buen sistema porque, de alguna manera, habitualmente estos sistemas lo que hacen es que si es que se necesita regar, ¿vale? El riego por goteo se ubica debajo de las piezas prefabricadas, en este caso, con lo cual requiere mucho menos consumo hídrico porque solo requiere riego por goteo. La sensación a nivel visual, porque a veces lo que necesitamos es ver verde, ¿no? La sensación a nivel visual es digamos, muy interesante, es un poco, podría ser este ejemplo como otros, y al mismo tiempo nos permite drenar, nos permite infiltrar agua, que es el objetivo que buscamos. En este caso os muestro un proyecto que realicé, bueno, cuando vivía en Barcelona, cuando trabajaba en Barcelona y que realicé en el estudio de Olga, bueno, Espinàs y Tarrasó, que fue esta obra en la municipalidad en la que trabajé, en la municipalidad de Rubí, en donde de alguna manera lo que hicimos fue jugar con ese pavimento mixto para permitir o para aumentar el área de infiltración de la plaza, ¿vale? Utilizando alcorques. Los propios alcorques funcionaban como pavimentos mixtos, o en este caso sustituyendo lo que sería un pavimento impermeable, ¿no? Que es lo que se suele hacer con este escalonado, introduciendo todas estas piezas mixtas en donde el pasto crecía. De igual manera, y en lo que se refiere a materialidad, a pavimentos, debemos hablar de la utilización de pavimentos drenantes, ¿vale? Podemos hablar de asfalto. A día de hoy hay asfalto drenante, ¿vale? Hay asfalto que permite la infiltración, y al mismo tiempo hay concreto que permita la infiltración, ¿vale? Entonces, empezad por favor en vuestros diseños de espacio público a introducir estos conceptos, porque así de esa manera los constructores y las empresas constructoras empezarán a traer también este tipo de materiales a Chile, ¿vale? Si vosotros no los demandáis, no va a haberlos, y son cosas que a día de hoy ya se están utilizando. Y se están utilizando en ciudades latinoamericanas. Aquí os muestro dos ejemplos de cómo han utilizado el concreto, en este caso en concreto coloreado, drenante, permeable. En el caso de México es un buen referente a México ciudad en general. Tanto México ciudad como país, pero México ciudad está apostando mucho por la movilidad sostenible y
ha introducido los sistemas urbanos de drenaje a través de la movilidad sostenible. Y aquí os muestro dos ejemplos que me parecen interesantes de cómo una calle puede ser una gran cubierta permeable y al mismo tiempo es una calle humanizada, es una calle donde aquí ya nos damos perfectamente cuenta de que el vehículo no es el dueño de este espacio público, ¿vale? Es una manera de diseñar calles pacificadas. Pensemos, por ejemplo, en la calle Bandera. Por ejemplo, es que es el mismo ejemplo, lo digo porque bueno, he tenido la suerte de poder haceros estos paralelismos, ¿no? De que igual un trozo o una parte de la calle Bandera empezara a implementarse de esta manera, es totalmente viable, ¿vale? Esto es introducir sistemas urbanos de drenaje sostenible en un proyecto que tiene el éxito que tiene, que no deja de ser pacificar una calle en el centro de Santiago. Bien, respecto a otras maneras de actuar, otra de ellas son los drenes filtrantes. Los drenes filtrantes son como pequeñas hendiduras, ¿no?, que se realizan a nivel longitudinal que en este caso, cuando por ejemplo no hay vereda o cuando hay bandejones, ¿vale? Son interesantes porque funcionan de alguna manera como filtros y al mismo tiempo pueden estar canalizados o no, pero la función esencial es retener e infiltrar el agua, ¿vale? Es una medida tremendamente rápida y es incluso económica, desde el punto de vista económico para insertar en el espacio público. En ese sentido pongo este ejemplo porque me parece interesante cómo en este caso un drain filtrante puede ser un complemento para evitar, por ejemplo, la erosión de aguas de escorrentía en áreas de pendiente, ¿vale? En este caso, cuando hagáis espacio público y para aseguraros que la escorrentía, digamos, no es un elemento erosivo, no superéis el 15% de pendiente, ¿vale? Sería interesante implementar esas pendientes con masas arbustivas, masas arbóreas, para que agarren el suelo, eso es tremendamente importante, y en la parte alta también sería importante generéis este tipo de drenes para que funcionen un poco de contenedores, de filtros, para que el agua que discurra por esas pendientes se reduzca considerablemente, ¿vale? Obviamente puede haber otras maneras formales de solucionarlo, pero bueno, creo que también es interesante implementar estas soluciones. Hay otro ejemplo, lo digo desde el punto de vista, y por si hay algún constructor acá, no lo sé si hay, lo digo para empezar a pensar en los sistemas de evacuación que requiere toda ciudad, ¿vale? Que requiere de toda ciudad. No todas las calles de Santiago tienen un sistema de evacuación de aguas lluvia, que eso también es una tarea pendiente que debería, en toda calle debería haber una evacuación de aguas lluvia, pero en ese caso también lo podemos entender como una oportunidad, desde el punto de vista de que los pozos de drenaje, que son los que habitualmente se colocan para conectar, ¿no?, los interceptores de agua lluvia, si nosotros, si las empresas o si vosotros empezarais a pedir pozos de drenaje drenantes, aprovecharíamos ese agua lluvia, porque es una instalación, insisto, obligada, ¿no?, en toda obra de urbanización de una calle, aprovecharíamos, ¿para qué? Para que ese agua lluvia en el subsuelo por debajo de la capa asfáltica empezara a drenarse en la zona de la calle, ¿vale? Creo que también sería una buena solución a implementar en vuestros proyectos. Una solución muy parecida a lo que os acabo de enseñar, pero aumentando un poco más su sección y complejizando un poco más su detalle constructivo, son los pozos o las zanjas de infiltración. Básicamente funciona igual que el anterior, lo único es que aquí lo que se intenta no es tanto el drenaje, sino retener, ¿vale? Primero retener y que el drenaje, la infiltración sea más lenta, ¿vale? Eso lo que facilita, de alguna manera, es que empiece a aparecer otro tipo de ecosistema, ¿no? Un ecosistema que a nivel lineal en torno a toda esa zanja de infiltración, pero al mismo tiempo el hecho de haber retenido este agua lo que favorece es el mantenimiento de esa superficie lineal. Esta solución creo que es tremendamente interesante, sobre todo si trabajamos en bandejones, ¿vale? Y hay muchos acá en Santiago,
bandejones o bueno, cada día voy aprendiendo bermas, como se dice en Lima, cada día aprendo unas palabras nuevas, pero las bermas o bandejones son potenciales corredores verdes, potenciales parques lineales, por qué no decirlo, y creo que estas soluciones, que es un poco lo que os muestro aquí, ¿vale? Estas soluciones podrían perfectamente hacer que el mantenimiento de esas bermas fueran prácticamente cero a coste de, me estoy refiriendo riego artificial, ¿vale? Si nosotros, o por lo menos reducirlo a épocas donde lluvia, ¿vale? Que no tuviéramos que utilizar riego artificial de ese agua que tanto necesitamos. Este tipo también de zanjas o pozos de infiltración sería también tremendamente útil en áreas de aparcamiento. Las áreas de aparcamiento también para mí son otro de los grandes tumores que tiene la ciudad, sobre todo en ciudades como la vuestra o como Lima en este caso, que utiliza un sistema, digamos, vinculado a los malls o a los centros comerciales, y esos centros comerciales están vinculados a grandes áreas de aparcamiento, con lo cual grandes áreas de cubierta impermeable son potenciales cubiertas, podrían ser potenciales proyectos de infiltración, ¿vale? Y en ese sentido me parecen soluciones tremendamente interesantes. Primero, el no generar límites físicos reales para que de esa manera el agua pueda estar infiltrado hacia esta zanja de infiltración, y al mismo tiempo generar pequeños bandejones en esos lugares que de alguna manera, vosotros mismos lo veis, las áreas grandes de aparcamiento son inmensas islas de calor en verano, ¿vale? Entonces es una buena manera de empezar a equilibrar temperaturas en determinadas áreas de la ciudad. Aquí es como un añadido más, sobre todo si trabajamos en áreas de pendiente, ¿vale? Estas zanjas de infiltración son interesantes añadirle estos elementos, parecen muy rudimentarios, parecen muy naturales, pero son interesantes porque de alguna manera lo que hacen es ir frenando la escorrentía, ¿vale? Que ese es otro de los objetivos, evitar la erosión que genera la escorrentía. De esa manera el agua va volcándose hacia este lugar. Aquí tenéis una subbase toda de grava que funciona como un primer filtro que absorbe estos aceites, todos estos elementos contaminantes que una zona de aparcamiento tiene. Al mismo tiempo, el agua ya un poco más limpia pasa a esta segunda parte que se va por un lado frenando y al mismo tiempo volviéndose a filtrar, ¿vale? Es un proceso constante y continuo. Y si os fijáis, las soluciones constructivas tampoco son demasiado complejas, ¿vale? Que eso es un poco el punto interesante que tienen los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Me gusta mucho esta solución. Esta es una solución que se está adoptando en Londres cada vez más, y es implementar en los colegios, aprovechando los colegios, pueden ser los colegios o los equipamientos, cualquier tipo de equipamiento, una losa deportiva, se dice, las losas, las canchas, las pistas deportivas, tengo un caos mental de vocabulario, disculpad, las pistas deportivas que muchas veces, y debido al sol potente que tenemos en verano, están cubiertas, por ejemplo, también podrían ser utilizadas no como un simple protector solar, sino podrían ser como receptores de agua lluvia, y eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, en todas las escuelas de Londres. Esta página es tremendamente interesante, ¿vale? Trata un poco de soluciones de sistemas urbanos de drenaje sostenible en Inglaterra, y se puede hacer a pequeña escala, ¿no? A pequeña escala, y muchas de las escuelas al mismo tiempo están implementando o haciendo que estos lugares cada vez, debido al éxito que tienen, van aumentando en superficie y se están convirtiendo en huertos urbanos. Huertos propios para esas escuelas. Lo digo porque es una manera de esa multifuncionalidad, ¿no? que os estoy hablando. No penséis únicamente como receptáculos, ¿no? Como interceptores de agua, sino pueden funcionar para muchas más cosas. Y creo que esto es una muy buena solución, tremendamente eficiente e interesante, y muy barata, si os fijáis, ¿vale? Simplemente hay que echarle imaginación y ganas. Ahora, y un poco os he como bombardeado, ¿no? Un poco con ideas. Ahora os voy a mostrar, este es volvemos otra vez a Portland, ¿vale? Porque Portland ha apostado tanto por el agua, desde el punto de vista de la sostenibilidad y de visibilizarla, porque eso es un tema tremendamente importante. Una persona no
hay un lema en Inglaterra que dice: tú hasta que no conoces algo no lo valoras, no lo quieres, ¿no? Yo creo que eso a mí me parece muy interesante, porque si nosotros no visibilizamos el agua, la gente no se da cuenta quizás a veces de la importancia que tiene. Si no visibilizamos los canales, que aquí hay muchos en Santiago, pero todos ellos, o prácticamente todos, están tapados. Incluso muchos de ellos tienen esa connotación negativa de ser vertederos, de ser lugares incluso cerrados, lugares que dan la espalda. Tenemos que empezar a cambiar esa filosofía, porque son nuestros vasos sanguíneos de la ciudad, son vasos sanguíneos de la ciudad, igual que tenemos nuestros vasos sanguíneos en nuestro cuerpo. Tenemos que empezar a visibilizar el agua, porque hay otro tema: si nosotros no vemos el agua, no vemos si esa agua está contaminada o no. Entonces no podemos quejarnos si alguien, por ejemplo, si ese agua, como ocurre con las huertas, ¿no?, de Montbui, por ejemplo, el hecho de que hay que visibilizarla para que la gente, oye, mira, que hay un vertido, eso es importante, ver el agua, es tremendamente importante. Portland ha hecho eso, ha develado esa capa, ha vuelto, en donde es posible, obviamente, sacar de nuevo el agua a superficie, y no solamente eso, sino que ha generado, a través de un transporte sostenible, ya sea caminando, ya sea en bicicleta, la ruta del agua. ¿Vale? La ruta del agua, en donde de alguna manera te va mostrando las diferentes intervenciones de cómo ellos han rescatado o implementado el ciclo cerrado de agua, a diferentes escalas. ¿Vale? Eso también me parece tremendamente interesante. Imaginaros que las 5 o 6 intervenciones que a día de hoy tenemos en el workshop fueran, digamos, un detonante para generar esa ruta, ¿no? Esa ruta de conocimiento, por ejemplo, de zonas, de centros educativos, ¿no? Que los niños fueran conociendo la importancia que tiene, a través de vuestras intervenciones, la implantación del agua en el diseño urbano. Me parece interesante ese concepto. Y en ese sentido os muestro este proyecto, es uno de los minis proyectos también que hay en Portland. En este caso os muestro un zoom es una intervención de 30 cuadras, ¿vale? Aquí los ingenieros, los arquitectos, los ingenieros hidráulicos y los arquitectos trabajaron mano a mano con los ingenieros de movilidad. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque en la ciudad, y en Santiago no es la excepción, nuestra superficie dedicada a la movilidad muchas veces está sobredimensionada. Está sobredimensionada, en muchos casos genera espacios sin uso, espacios dedicados a estacionamientos que realmente son innecesarios en muchas ocasiones, o por lo menos lo que hacen es promover el uso del transporte privado. Entonces lo que hizo Portland fue encontrar estos pequeños, a modo de pocket parks, a modo de plazas de bolsillo, fue encontrar estos lugares residuales, estos lugares un poco de oportunidad, estas esquinas, ¿no?, que no servían para nada. Y insisto, en Santiago hay muchísimas, si os empezáis a mirar a escala pequeña, hay muchísimas. Entonces, con muy simples estrategias de reducción de carril, incluso de cambiar el giro del vehículo, etcétera, etcétera, podemos empezar a ganar metros cuadrados, ¿vale? Como es este caso, como es esta esquina, ¿vale? Entonces, alrededor de esas 30 cuadras lo que se hizo fue un sistema de microplazas que funcionan como pequeños sistemas de ciclos de agua cerrados. Y aquí un poco os muestro, ¿no?, cómo se fueron diseñando todo esto, obviamente con la comunidad. Eso es tremendamente importante, que es un poco la naturaleza también que tiene este proyecto. Y aquí estos son algunos de los proyectos ya ejecutados, ¿vale? Obviamente todo esto después buscad y seguid un poco indagando. Yo os doy simplemente como unos pequeños apuntes de los proyectos, ¿vale? Y ahora voy a hablaros de 2 proyectos latinoamericanos. Insisto, hay cosas buenas, no todo viene de arriba, del hemisferio norte, en el sentido de que a veces tenemos esa idea, ese concepto idealizado de que todo lo bueno viene de arriba. En Latinoamérica se están haciendo cosas tremendamente interesantes. No lo pongo, pero por ejemplo Bogotá ya tiene una normativa de sistemas urbanos de drenaje sostenible, de implementación dentro de su ciudad, y lo tiene como ley, lo tiene como norma, en que todos sus proyectos deben tener sistemas urbanos de drenaje. Aquí voy a mostrar 2 proyectos. El primero de ellos es en México DF, el segundo de ellos es chileno, ¿vale?
El primero de ellos se llama Hacia una ciudad de México sensible al agua. Os puedo dejar el documento, después se lo hago pasar a Rosa y a Daniela, y así para que lo tengáis. Es un estudio, ¿vale? Un estudio, y os voy a mostrar un proyecto en concreto que me parece tremendamente interesante porque entiende de una manera sistémica, de una manera el agua a todos los niveles. Y cuando hablo de todos los niveles, hablo desde el nivel territorial, el sistema de gestión integral de los recursos hídricos que os comentaba antes a nivel de cuenca, y después va, digamos, bajando en escala hasta llegar al proyecto de detalle. Eso es entender la ciudad en toda su totalidad, ¿vale? Y creo que eso es tremendamente interesante porque creo que es como debería entenderse. El primer paso que se está haciendo en este workshop es el grano de arena para empezar a entender la ciudad completa de Santiago. Y esto es lo que están haciendo desde México. Os invito también a que visitéis la página web de Urbanisten. De Urbanisten es un estudio de urbanismo y arquitectura holandés. Holanda, sin duda alguna, es el rey señor del manejo del agua, porque prácticamente toda Holanda está bajo el nivel del mar y tiene un problema real de cambio climático. Entonces, si queréis encontrar ejemplos sobre manejo de agua a nivel territorial, Holanda, insisto, es el gran referente. Y aquí, en este caso, en el Banco de Desarrollo de América Latina y Urbanisten, bueno, junto con el gobierno holandés, trabajó de la mano a mano para generar este proyecto. ¿Por qué México? México es una ciudad totalmente vinculada, no sé si lo sabíais, pero la vinculación al agua si aquí hay una vinculación al agua porque tenemos los Andes al lado, y la vinculación en México al agua es muchísimo mayor porque México está asentada sobre un sistema de lagos que en su momento ocupaban 11.000 kilómetros cuadrados, ¿vale? A día de hoy México es una de las ciudades más grandes del mundo, con una conurbación de aproximadamente de 22 millones de personas, ¿vale? Es una barbaridad de gente, y prácticamente toda esta masa de agua que existía en el lugar donde a día de hoy se ubica México prácticamente ha desaparecido, y quedan algunos resquicios, que es justamente lo que muestro acá, ¿vale? Agua en el sentido de agua en superficie, ¿vale? Otra cosa es el agua freática que hay en México. Entonces, esa vinculación con el agua es directa, es su esencia y al mismo tiempo su problema. La ampliación del aeropuerto de México ha generado problemas porque se está hundiendo debido a que está bajo el lago, por ejemplo. El estudio es muy largo, ¿vale? Lo que he hecho es acortarlo en la medida de lo posible para que lo entendáis, pero es muy complejo, pero me quedo con una serie de láminas que creo que son interesantes. La primera de ellas es que ellos han entendido el territorio, no únicamente la ciudad, sino el territorio donde México está asentado, y es un territorio muy variable desde el punto de vista altitudinal, en el sentido de que estamos hablando casi de una diferencia de cota de 1000 metros, ¿vale? Entre la parte urbana plana y la parte, digamos, que ha ido extendiéndose. ¿Eso qué significa? Pues que las condiciones climáticas, las condiciones de ecosistemas, las condiciones vegetales son muy diferentes, con lo cual la manera de intervenir, sobre todo a nivel de especies, debe ser muy diferente en las diferentes capas altitudinales. Eso por un lado. Por otro lado, y esto viene de un montón de planos que tenéis en el estudio, que os haré llegar, han hecho una síntesis que me parece tremendamente interesante, en donde convergen todos los problemas que afectan directamente a la Ciudad de México, y que son caudales de escorrentía, áreas inundables, problemas asociados a la falta de agua, ondas de calor, se refiere al tema de la isla de calor, evapotranspiración, por el hecho de que aquellas pocas aguas que están en superficie están desapareciendo debido a la temperatura, el acceso limitado de agua potable que hay en la ciudad y el agua contaminada, ¿vale? Todos esos factores convergen en este plano general. Entonces, esto, digamos, le empieza a dar pautas al estudio de saber cómo actuar en cada zona. Eso es tremendamente interesante, porque ahí un poco empiezas a decir cuál es de las actuaciones que hay que hacer la que debe prevalecer.
En ese sentido, también decir que el gran problema que en este caso tiene México es la evaporación del agua. El 75% del agua se evapora en parte por eso, porque hay unos cambios de temperatura muy bruscos, con lo cual en vez de mantenerla, lo que hace es desaparecer, y ahí veréis un poco cómo están actuando. Este plano, por tanto, nos da una manera de entender, y por eso me parece interesante entender la sección, ¿no? La sección de la ciudad, porque este estudio nos indica las diferentes medidas que hay que hacer en cada una de las zonas de esa sección territorial que hay en México, ¿no? Desde reducir el efecto de las aguas, el reducir las escorrentías, incrementar la recarga, reducir el desperdicio de agua potable, incrementar el agua reutilizada y reducir la extracción del acuífero, y reducir, por lo tanto, también la evotranspiración y, cómo no, reducir el drenado, o lo que nosotros la evacuación de aguas. Todo esto, toda esta sección se resume en estas estrategias, y me parece muy interesante esta imagen porque es muy visual, ¿vale? Es como un grifo del agua que ellos entienden que lo primero que hay que hacer es retrasar, ¿vale? Para evitar esa escorrentía, esa velocidad, retrasar, parar la velocidad de la escorrentía, retener, almacenar, reutilizar y drenar solo si es necesario. Drenar en el sentido de evacuar, se están refiriendo, solo si es necesario, ¿vale? Me parece como muy visual, ¿no? Muy visual, incluso a nivel de gente que no entienda a nivel técnico lo que significa cada cosa. Me parece como una imagen muy interesante. Y eso justamente es lo que esas 5 estrategias que os acabo de mostrar, a través de ese plano de síntesis de los diferentes problemas que tenían en México, lo que hicieron fue zonificar cuál de ellas prevalecía en esas diferentes zonificaciones territoriales. Algunas de ellas eran combinadas, pero siempre prevalece una sobre otra, ¿vale? Y ahí un poco tenéis, no voy a entrar, pero aquí tenéis, a cada zona le corresponde una estrategia o 2, pero siempre una prevalece sobre otra. Eso es muy interesante porque es entender el territorio como un sistema entero de ciclo de agua, ¿vale? Aquí tenéis el plano, es muy bello, es muy bonito, entendido este plano en su totalidad, ¿no? Un poco como México, como son esos diferentes sectores y este sistema, este vaso sanguíneo que podría ser nuestro cuerpo, cómo funciona en la Ciudad de México. Paralelamente, no solamente zonifican qué estrategias, sino que generan una batería de estrategias. Baterías de estrategias de diferente naturaleza y diferente índole, en el sentido de unas pueden ser a más pequeña intervención o de impacto o de costo, y un poco ellos lo cuantifican, ¿no? Cuantifican de las más costosas o de las que requieren más inversión o más superficie, a las que pueden denominarse como microintervenciones, ¿vale? Entonces van generando toda una batería de acciones. Eso me parece muy interesante también. Es como una especie de guía, es como una especie de guía que en donde, bueno, aquí en este lugar me cojo esta, me cojo esta, me cojo esta, ¿no? Y que es un manual de intervención. Me parece interesante. Me voy a quedar finalmente con la zona 4 y la zona 5 porque en cierta manera es la que más se podría parecer a las zonas donde más estamos trabajando. El objetivo de la zona 4 y la zona 5 es, por un lado, reducir a máximo los problemas que las escorrentías, porque en este caso las zonas más altas se sitúan aquí, con lo cual el agua va bajando, va acumulándose, y realmente este es el lugar donde se empoza todo, ¿no? Donde converge todo. Este es el lugar real donde hay esa acumulación de escorrentía. Entonces, por un lado, resolver ese problema de acumulación de escorrentía, y por otro, cuando hay la época de sequía, la época de no lluvias, que es muy larga, intentar reaprovechar ese agua que se ha acumulado, ¿no? Ese es el objetivo de la zona 4 y zona 5. Aquí son diferentes ejemplos de cómo actuar en la zona 4 y zona 5. Y en ese sentido ellos empiezan a encontrar potenciales lugares como pueden ser pequeños espacios públicos en desuso o abandonados, ¿vale? Como en este caso.
un poco el concepto de la losa, ¿no? De la pista deportiva, cómo las propias losas podían entenderse en su subsuelo como depósitos de agua e incluso acompañarlas de sus cubiertas, ¿no? que al mismo tiempo emanaran, condujeran ese agua de lluvia hacia este depósito interior, y que este depósito en época de sequía lo que ayudara es de alguna manera a generar ese pequeños oasis urbanos en donde incluso se podría establecer el tema de agricultura urbana. Los huertos urbanos también son un elemento tremendamente interesante a implementar en todos estos proyectos. Y también tienen un tema de comunitario, colaborativo muy importante. Había, no sé si sigue existiendo, ojalá que siga, la planta banda, la planta banda, no sé si la conocéis. Había no sé, hace unos años, espero que siga funcionando, pero había la planta banda por la zona de la comuna de Santiago Centro, que lo que era promover la planta banda, promover la implementación de huertos urbanos. Es una buena manera también de mantenimiento, ¿eh?, de esos espacios verdes. En este caso también entendido estos bandejones que en este caso le llaman de otra manera, no me acuerdo ahora cómo le llamaban, pero como los bandejones al mismo tiempo y con ese carácter de elemento multifuncional pueden también convertirse en depósitos. En este caso el hecho de bajar esa losa, de bajar esa pista deportiva, también se puede convertir en un anfiteatro, pero también se puede convertir en un depósito de agua, puede de alguna manera captar toda esa agua lluvia, ¿no?, que viene en escorrentía, generar esa multifuncionalidad, esa variabilidad de uso dependiendo de la estacionalidad, y convertirse en un reservorio de alguna manera que de una forma más ralentizada pueda ir irrigando al resto del bandejón. Este ejemplo me parece tremendamente interesante, que son un cruce de calles. Algo tan sencillo como un cruce de calles se puede convertir en un potencial elemento de acumulación de agua. Se han fijado en este caso que el centro histórico de México tiene, las veredas son muy altas, ¿vale? Tienen más o menos, miden como 20 centímetros, ¿vale? El bordillo de la vereda respecto a la calzada. Entonces consideran que esas calles podrían ser potenciales acumuladores de agua, estoy hablando de un día o dos, quiero decir, me refiero, pero estoy hablando de esto, no estoy hablando de grandes cantidades, sino igual de 5 centímetros o 6 centímetros. Claro, eso igual puede parecer un problema desde el punto de vista del peatón. Entonces, lo que implementan, que me parece tremendamente interesante, es el hecho de una plataforma única en los cruces, ¿vale? Generan una plataforma única de tal manera que cuando llueve la zona vehicular se inunda con esos 4 o 5 centímetros, y el peatón no tiene por qué mojarse porque cruza, ¿vale? Cruza por esa plataforma única, es decir, siempre a cota cero. Solucionamos, quiero decir, utilizamos la calle como un potencial receptor, ¿no?, de agua, y al mismo tiempo es una extraordinaria medida de tráfico calmado, de pacificar una calle, de hacer frenar al vehículo, ¿vale? Entonces, insisto, ese concepto de multifuncionalidad, de empezar a pensar la calle como un potencial acumulador o receptor de agua, pero al mismo tiempo como un potencial espacio público. Me parece muy interesante esta solución. Aquí es un poco el mismo ejemplo de Portland. Aquí también entienden que hay muchísimos espacios residuales vinculados a la infraestructura viaria, muchísimos gaps o vacíos urbanos que a día de hoy están pavimentados, a día de hoy no tienen uso ninguno, y que podrían ser potenciales microplazas, ya puede utilizarse como plaza o como simple micros espacios oasis urbanos que aumenten ese porcentaje de áreas verdes por habitante que tanto se necesita aquí en Santiago y que tan desequilibrado está. También en ese sentido ellos entienden, y aquí ocurre en Santiago también, que muchas de las calles de la ciudad están sobredimensionadas.
¿vale? Tremendamente sobredimensionadas. En ese sentido, entienden que en muchos de los casos perfectamente podrían eliminarse alguno de los carriles para generar corredores verdes, es decir, volver a esa idea de esos bandejones y corredores verdes en donde de alguna manera a través, porque insisto, el gran problema que tiene México es la evapotranspiración, generar depósitos de agua, ¿no? Depósitos de agua subterráneos que cuando se necesite vayan irrigando, y no solamente eso, sino que incluso tengan una función recreativa para los niños, ¿no? Como puede ser en Quinta Normal, ese chorros de agua que se utilizan. El tema recreativo y el agua creo que también es un elemento tremendamente importante. En Medellín, por ejemplo, se utiliza muchísimo en la zona de cerros, porque es un bien escaso en el sentido de que muy pocos niños pueden acceder a una piscina, ¿vale? Y un chorro de agua se puede convertir en un potencial lugar de juego en verano para niños que no tienen acceso a un espacio público formal y de calidad. Medellín, en ese sentido, el agua, la Plaza de los Pies Descalzos, por ejemplo, de Medellín, es un buen ejemplo de cómo entender el área recreativa vinculada al agua. Vinculada en ese sentido y vinculado a esta solución tipo que ellos definen con su batería de estrategias, han hecho este proyecto que es el Parque Lineal de la Viga, ¿vale? Este proyecto viene dado, es una calle sobredimensionada que incluso, bueno, que aún encima está tapando a un antiguo canal, ¿vale? Entonces, ese antiguo canal está desecado, quiero decir, lo que hizo fue se drenó, se tapó. Entonces ellos consideraron que fuera como un proyecto detonante, ¿no? El volver a develar, ¿no? A volver a levantar esa memoria histórica, porque, insisto, aquí también hay mucha memoria histórica hídrica que creo que habría que volver a levantar, y empezaron por este proyecto que es este Parque Lineal, que es una actual calle, ¿eh? Es una calle normal y corriente. Ellos vieron que no era necesario tanto espacio para el automóvil, entonces generaron un bandejón central a modo de parque lineal. Para ello, aquí lo veis, generaron ese depósito subterráneo, ¿no? a modo de canal subterráneo. Y estas son las imágenes del proyecto, ¿vale? Este depósito subterráneo en algunos momentos sale, ¿no? Es un poco que sale a la superficie, emerge ese agua a la superficie, hace un poco, porque todo esto aparte viene acompañado de mapas históricos que van recorriendo el parque lineal para que la gente entienda que en su momento aquí había agua, ¿no? Eso es muy importante, que no perdamos la historia de esta ciudad. Y todo ello acompañado, esto es todo pavimento permeables. Estos depósitos de aguas al mismo tiempo funcionan por irrigación, bueno, pues en este caso mediante sistemas mecánicos, generan espacios de juego y han reducido enormemente la isla de calor de este lugar, aparte de la contaminación que tiene el lugar, y obviamente un espacio público más en áreas donde, insisto, las áreas verdes por habitante en Latinoamérica, casi ninguna ciudad latinoamericana cumple los 10 metros cuadrados por habitante que la OMS recomienda. Por último, me quedo con este proyecto, un proyecto chileno, ¿vale? Para que veáis que también por suerte se están pensando en proyectos vinculados al sistema urbano de drenaje sostenible. En este caso es un proyecto que se está realizando en Yanquihue y este es el primer proyecto detonador. Es un proyecto que se está realizando a través del máster de arquitectura, bueno, el máster de paisaje de la Católica, junto con la Fundación Legado. Es una fundación muy interesante, os invito a que la chequeéis, porque está poniendo en valor toda la infraestructura verde hídrica, ¿no? de la región de Yanquihue. Este es el proyecto, esta es la imagen final del proyecto y un poco os contextualizo. En el caso, imagino que, bueno, aquí no voy a entrar tanto porque eso sabéis más que yo, seguro. Yanquihue tiene una riqueza ecosistémica tremendamente potente vinculada al agua y muy diversa desde el punto de vista hídrico, porque aparte de lo que es el lago, ¿vale? Lo que es el propio lago, aquí converge la desembocadura del lago hacia el río, ¿no? Después también hay todo un tema de borde del lago, el lacustre, lo que se dice ribera lacustre, ¿no? Vinculada al lago, tremendamente importante y que debe ser protegida. Y
al mismo tiempo hay una serie de humedales urbanos que configuran un ecosistema que a día de hoy, por desgracia, porque hay una tendencia en todas las ciudades chilenas de darle la espalda a esos cuerpos de agua, ¿no? Ya sean canales o ya sean humedales urbanos, que están muy deteriorados, que están muy olvidados por la gente, que incluso se conciben como lugares sucios, como lugares peligrosos y que incluso la gente quiere tapar, ¿no? Entonces, frente a eso ha aparecido este proyecto que me parece tremendamente valioso, y el proyecto detonador es aquí, ¿vale? En el lago Baquedano. Esta es la situación previa al proyecto. Parece que hay un lago, no parece que esté en malas condiciones, pero está en muy malas condiciones. Lo que pasa es que como la vegetación, en este caso, por suerte llueve y llueve bastante en este lugar, la vegetación un poco se encarga de tapar todo el grado de contaminación y de escombros que este lago ha ido sufriendo. Es todo un lugar de escombrera, de material constructivo, de todo el mundo echa ahí todo, digamos. Lo que pasa es que eso, la vegetación se encarga de tapar, ¿no? de tapar esa triste realidad que ha provocado que sea un lugar contaminado, ha provocado que el humedal se haya reducido al máximo, que la oxigenación de esa agua se haya reducido al máximo, con lo cual las especies que lo habitan se han reducido, no hay prácticamente ecosistema. La gente no lo entiende como un espacio público, sino todo lo contrario, como un vertedero, ¿no? Como un basurero, y la gente en su momento, insisto, lo que quería o la solución que veía es: no, yo quiero una plaza pavimentada como hay en cualquier otro lado que veo en cualquier otra ciudad de Chile, ¿no? Frente a esto y a esta emergencia, porque creo que era una emergencia hacerle entender a la gente la importancia que para ellos tiene eso, y ya veréis por qué tiene importancia, y mostraré la última imagen. Empezaron a trabajar, y el proyecto es un proyecto muy sencillo pero muy estratégico. Los medios económicos eran muy pocos, insisto también, ¿eh? Lo que hicieron fue pensar en un proyecto en franjas, ¿vale? Un proyecto en franjas, un proyecto perimetral que de alguna manera, a través de primero un saneamiento de tierras, muchas de ellas estaban contaminadas, pero a través de un movimiento de tierras lograron volverle a ganar, ¿no?, espacio a ese lago, generar una topografía en pendiente que de alguna manera permitiera que las aguas lluvia empezaran a bajar para llegar a ese lago. Empezaron a generar plataformas pequeñas, plataformas que puntualmente se activaban con una serie de usos, y al mismo tiempo generaban esas pendientes, al mismo tiempo lograban ser como una especie de bancales donde se ubicaba o reubicaba la vegetación que a día de hoy existía ya en ese lugar, porque es muy importante no introducir especies exógenas, sino trabajar con la vegetación nativa. Entonces, a través de todo ese movimiento de tierra se lograron, por un lado, toda esa zona de fito de remediación, esas zonas verdes, y al mismo tiempo toda esa zona vinculada al tema recreativo, ¿vale? Porque, insisto, el tema de la multifuncionalidad, ¿vale? Es importante. En respecto al tema del agua, lo que se hizo es entender que como habíais visto en la imagen anterior, este pequeño lago está rodeado de una superficie impermeable que es la calle. Entonces lo que se pensó es que esa potencial superficie cubierta impermeable debía dirigir todas sus aguas hacia el lago, ¿vale? Pues eso es justamente lo que se hizo, ¿no? Se hizo como un canal perimetral que al mismo tiempo pasaba por una serie de filtros generados por esas franjas de grava, ahora lo veréis cómo se ha construido, que puntualmente se conectaba con ese lago. Eso por un lado, por eso está hablando de infraestructura azul, una infraestructura verde entendida desde el punto de vista de que se colocan estratégicamente una serie de sumideros vinculados también a una serie de saneamiento de agua. ¿Para qué? Para volver a aumentarle también el volumen del humedal.
El volumen del Lumenal también de por sí mismo, una vez que empezó a ser saneado, empezó otra vez el nivel freático a subir, ¿eh? Estaba realmente taponado debido a todos los vertidos que se estaban echando. Y por otro lado, lo que ellos denominaron infraestructura urbana, ¿no? Que son toda esa serie de equipamientos. Entonces, el sumatorio de estas tres capas, la infraestructura azul, la infraestructura verde y la infraestructura urbana, son los que configuran este proyecto. Aquí tenéis alguna sección constructiva del proyecto que creo que es interesante desde el punto de vista de cómo se entiende, ¿no? Esta pequeña zanja drenante, ¿no? Que os mostraba antes, lo que acabo de mostraros antes por casos de estudio, aquí de alguna manera se resuelve. Aquí es una zanja drenante que funciona como un primer filtro de todos esos aceites o suciedad, ¿no? Que viene de la calle. Esto está conectado con esta zona que tiene una zona de remediación, de fitodepuración, hasta finalmente acabar en lo que es el lago, ¿vale? De igual manera se generaron toda una serie de pasarelas elevadas, pero muy poco, muy poco, ya veréis ahora las imágenes, para permitir el paso del agua, ¿vale? Bueno, era obligatorio de alguna manera por una necesidad también de los vecinos el introducir una zona de juegos para niños, ¿no? Estos son el proyecto, ¿vale? Cómo el proyecto se fue ejecutando. Insisto, es un proyecto tremendamente sencillo, ¿vale? Tremendamente sencillo, donde aquí podéis ver un poco la gradación, un poco de filtros, ¿no? A través de esas gravas, cómo esas gravas están localizadas después hacia los colectores que unen con el lago, y hay todo sistema de pasarelas muy sencillas, tremendamente sencillas, que incluso esas pasarelas, si os fijáis, también evacúan, ¿vale? También tienen como ese resalte para evacuar lateralmente. ¿Vale? Aquí un poco veis un poco todo el sistema en el momento de construirlo. Este es un pequeño mirador elevado, ¿no? Para ver el hecho de ver el agua, el hecho de volver a develar el agua. Aquí un poco más imágenes, un poco como un lugar de estancia, un lugar de poder ver este ecosistema. No deja de ser un ecosistema, ¿eh? No olvidemos que nosotros no somos los únicos que vivimos en las ciudades. Entonces, este pequeño proyecto que empezó a ser colonizado de nuevo, no solamente por especies vegetales y animales, sino por niños, ¿vale? Eso es tremendamente importante. Cuando un espacio público empieza a ser colonizado por niños es que está funcionando, ¿vale? Porque los niños son los primeros dinamizadores de un espacio público, y los niños incitan a los mayores, incitan a los hermanos, a las madres, a los hermanos mayores, a los abuelos. Entonces ese espacio público empieza a funcionar. Cuando los niños empiezan a apropiarse del espacio, lo digo porque en vuestros proyectos meted al niño, ¿vale? Meted al niño como el potencial usuario, porque junto al niño vendrá el resto. Es el efecto llamada en un espacio público, ¿vale? Y quiero mostraros esto, y aquí acabo, ¿vale? Una vez que se acabó el proyecto, una vez acabado este proyecto del lago Baquedano, una semana después, unas grandes lluvias generaron esto, ¿vale? Se llovieron 160 milímetros en 12 horas, durante 12 horas, y generó este escenario. Parece un escenario desolador y decir, bueno, se acabó el proyecto, ¿no? Que fue un poco la sensación que tuvieron en este caso los que diseñaron y ejecutaron el proyecto. Pero cuando, por suerte ahora tenemos unas máquinas que se llaman drones, ¿no? Cuando miraron los drones se dieron cuenta, y no sé si os fijáis, que el área de inundabilidad se redujo considerablemente. Y lo digo, lo que sería interesante es ver un momento de inundación sin esta actuación, pero prácticamente el lago y su espacio público lo que hizo fue contener, en cierta manera, las inundaciones del lugar, ¿vale? Eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque aquí no solamente hablamos, porque ese es otro punto que igual no he tocado, que es la resiliencia, ¿vale? Cada vez con el cambio climático, con todo lo que estamos generando, las ciudades son muy vulnerables, somos tremendamente vulnerables. Entonces tenemos que generar proyectos que aumenten la resiliencia urbana, y este es un buen ejemplo de cómo esa resiliencia urbana ha funcionado y cómo este lugar a día de hoy puede decirse que es resiliente. ¿Por qué puede decirse esto? Porque 24 horas después esto era el espacio público. Creo que es un ejemplo visual tremendamente interesante
de cómo entender un espacio público multifuncional, un espacio público donde se aprovecha el agua, donde se pone en valor un ecosistema, donde se pone en valor una lámina de agua que a día de hoy, por desgracia, se le está dando la espalda y que aún encima reduce la vulnerabilidad urbana, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Chile. ¿Vale? Muchas gracias.